bueno, hace mucho tiempo que él batalla con estos temas. Se llama Franco Torquia, todos lo conocen, es periodista. Quiero saber qué opina del discurso de Javier Milei en Davos. Hola Franco, bienvenido. Pablo Dugan te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el llamado. Bien. No, por favor, contame qué opinas, a ver qué sentís. Que el plan de Milei es un plan de exterminio hacia las personas LGBTIQ+. Un exterminio que quizás a priori no sea físico, pero sí es un exterminio de todos nosotros, de la vida pública, de nuestra posibilidad de acción colectiva, de nuestras estrategias de supervivencia, el vaciamiento que, por ejemplo, está en vigencia en las áreas del Ministerio de Salud desde hace rato, vinculadas a la población LGBTIQ+, ya venía hablando desde hace unos cuantos meses de este intento de aniquilamiento que impacta de manera directa sobre nuestros cuerpos. Por eso digo, es en principio un exterminio que no es físico, pero que puede terminar siendo físico. Bueno, lo primero que parece querer exterminar son sus derechos, ¿no? Por supuesto, vos sabés perfectamente que en este momento la información indica, esto tiene minutos, que la secretaria de Planeamiento Estratégico del Gobierno Nacional, María Ibarzábal Murphy, es la encargada de un proyecto pésimamente llamado Igualdad ante la Ley, que plantea, entre otras que es una mentira. Acciones, derogar, por ejemplo, la Ley de Identidad de Género sancionada en la Argentina en el año 2012, que es la que devolvió a la democracia a personas travestis y trans que no habían vivido sino hasta 2012 en democracia, porque vivían en una especie de dictadura, aún habiendo vuelto la democracia a nuestro país. Es decir, que el gobierno también está proponiendo que las travestis y las identidades trans de la Argentina vuelvan abiertamente a vivir en dictadura. Totalmente. Increíble. Te recomiendo un tuit hoy de Andrés Gil Domínguez, que hace un rato leímos, sobre la igualdad ante la ley existía cuando solo eran tenidos en cuenta los blancos y propietarios. Claro. Esos eran los iguales ante la ley, claramente, porque no somos iguales y mucho menos somos iguales ante la ley, ¿no es cierto? Por eso se requiere la discriminación positiva, las acciones afirmativas. Perdón, entre vos y yo no había igualdad. Vos sos un varón y no sos trans, yo soy un varón y no soy trans. ¿Qué quiero decir con esto? En ese punto estamos igualados, pero yo, que soy gay, hasta hace 14 años no podía casarme. Quiero decir, ¿sabes lo que ocurre, Pablo? Que es lo que más me subleva a mí, es lo que más me inquieta por estas horas, que veo que somos nosotros, o comunicadores como vos y algunos otros, los efectivamente movilizados ante esto, pero siento que otro montón de factores, de protagonistas, de agentes sociales, no están pronunciándose. En principio... ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con la comunidad LGBT que está tan callada? No, la comunidad planteó denuncias penales ya y las presentó. Me refiero a la clase política, por ejemplo. ¿Dónde está? También. Porque yo estoy bastante harto de los comunicados en redes sociales. Es decir, esto, y vos hablabas de un constitucionalista, cada vez más nos acerca la posibilidad de que el presidente de la Nación tenga un juicio político, pero para eso debería haber pronunciamientos y acciones concretas, no solamente de yo, que soy puto, y de la comunidad LGBTIQ+ en general. Y digo, ¿dónde están las empresas que cuando llega noviembre celebran el orgullo? Se están manifestando frente al modo en el que Milei nos trató de delincuentes y de pedófilos. No, silencio total, casi te diría multipartidario en el Senado. Ahora, vos que venís, y en diputados. Vos que venís observando todos estos, sobre todo a los antiderechos, está clarísimo que ese discurso lo escribió o Nicolás Márquez o Agustín Laje, no sale de ahí, ¿no es cierto? Ahí yo tengo otra versión, que es que podría haberlo escrito, y esto es en algún punto no sorprendente, pero sí en algún punto más grave, Alejandro Rosichner, el filósofo que fue ministro de... que fue asesor de Macri, ¿no? Y que ahora está en el gobierno de la Libertad Avanza. ¿En serio? Es una versión, no la tengo corroborada. Por supuesto que es un discurso que Milei leyó, que estaba escrito, eso es así, y es evidente. Y que no lo escribió él. No lo escribió él. Claro, el punto central es que creo que no se termina de tomar dimensión real, profunda, acabada de el nivel de gravedad de lo que en ese foro Milei dijo. No
termina de... Yo lo que siento es que en la sociedad en general no termina de impactar. Sí, da la sensación que dijo, fue un disparate. No fue un disparate. No es peor que un disparate. Además disparate, pero es peor que un disparate. Es infinitamente peor. Entonces, esto es lo que también nos tiene en un estado, bueno, de asamblea. Mañana hay una asamblea, de paso permitime promocionar esto a las 5 de la tarde en el Parque Lezama. Ya hubo una ayer en donde hubo 200 personas. Mañana la convocatoria es multisectorial. Es probable que en breve haya decisiones muy concretas de movilización, porque también hay que decir que en 13 meses de gobierno de Milei, la mayor movilización contra Milei fue la Marcha del Orgullo en noviembre pasado, con 2 millones de personas en la calle. Sí. Esa marcha no la hizo el gremialismo, esa marcha no la hicieron los movimientos sociales, no la hizo ningún partido político, esa marcha la logramos las personas LGBTIQ+ contra Milei, 2 millones de personas en las calles de Buenos Aires y en todas las provincias, un montón de marchas con miles de personas también. Es decir, Milei nos plantea una guerra, la guerra es contra nosotros y obviamente vuelve cargadísimo, como vos bien sabés, de Davos, pero antes vuelve aún más cargado de su encuentro, o no encuentro, pero digo, de su invitación a la asunción de Donald Trump, y por supuesto se encolumna con el capital financiero que importa en este momento, que es Meta, que también acaba de declarar la guerra contra las personas LGBTIQ+, que también... así tomaron las nuevas medidas de moderación. Las nuevas medidas son medidas en donde en redes sociales se nos puede tratar de enfermos, esto que el público lo sepa, se puede decir efectivamente que podemos que merecemos la muerte, que hay que liquidarnos. Esas son las nuevas medidas que tomó Meta para Instagram, para WhatsApp. Esto va a ser posible sin ningún tipo de consecuencia para alguien que escriba o diga esto en redes sociales. Escúchame, Franco, te quiero preguntar algo muy concreto, porque en las redes hay mucho ataque a algunos, bueno, lo voy a decir con los no, por ejemplo a Luis Novarecio por ser un comunicador que se declaró abiertamente gay y que, si querés oficialista, ¿no? Que apoya a Milei, pero no termina de dar un mensaje que por lo menos es satisfactorio para la comunidad LGBT, parece, o alguna parte, por los mensajes que ponen en Twitter y demás. ¿Vos crees que una persona por ser homosexual tiene que defender esto? ¿Puede no importarle? Si es comunicador es lo mismo, no es lo mismo. ¿Qué postura tenés sobre eso? Muchas posturas, solo quiero decirte que sí, somos muchas las personas en este momento, no solamente hostigadas, que a esta altura estamos acostumbrados, te imaginarás, al maltrato digital permanente, como es mi caso. Yo estoy amenazado de muerte. Y no soy el único. Esto viene pasando hace mucho tiempo, pero se agudizó en los últimos 20 días, Pablo. Se agudizó en los últimos 20 días. Esto viene pasando desde la campaña de Milei y antes de la campaña también, pero se agravó. Por redes, tenés denuncias anónimas. Sí, claro. De cobardes. No soy el único, no digo esto ni para victimizarme, solo digo esto para que tengamos una idea concreta de qué estamos viviendo las personas como yo en este país, en este momento, sin consecuencia. La Federación Argentina LGBT presentó un habeas corpus preventivo en el día de ayer para las personas que, como yo, estamos amenazadas de muerte en este momento, en este país. Esto es importante contarlo. Respecto a la pregunta concreta que me haces, no, por ser gay o lesbiana o bisexual, nadie está obligado a nada, porque el resto de la población no lo está tampoco, y en ese punto hay que bregar por la igualdad. Lo que sí creo que en la vida de cualquiera de nosotros termina pasando antes o después, pero pasa irremediablemente, es que frente a amenazas muy concretas, frente a la inminencia de una pérdida, frente a entender que si viviste más o menos amputado toda tu vida porque no pudiste ser, porque no pudiste desarrollarte, etcétera, bueno, hay un momento en el que, en efecto, tomás más conciencia que en otras. Y luego, respecto de los comunicadores, en general, bueno, yo asumí, como asumo en este diálogo y desde hace mucho tiempo, un montón de riesgos que me quitaron trabajos, que me cerraron posibilidades, que de verdad me dejaron afuera de un montón de circuitos por dedicarme en la comunicación de la diversidad sexual, pero que también, por supuesto, en todo caso, me otorgaron otras cosas. No importa, también esto no es un llanto. Lo que quiero decir es que andar por la vida y por este trabajo de periodista, batallando con estas cosas, muchas veces tiene consecuencias muy adversas. Y obviamente, entiendo que hay quienes, en efecto, tienen mensajes
muchísimo más tibios o que parecen un poquito más tibios. Yo no quiero andar siendo realmente policía con nada ni con nadie, porque no soy un gendarme. Te digo, no soy un gendarme. ¿Qué pensás de la gente? ¿O cómo entendés? Seguro que tenés algún amigo gay que le gusta a Milei, que apoya a Milei. ¿Cómo ves eso? Mira, creo que hay un montón de, en principio, jóvenes que no tuvieron que poner el cuerpo en acción, ni vieron la sangre derramada, y que nacieron o crecieron con leyes ya obtenidas. Entonces no saben de peleas. No saben de pérdida de derechos. No saben, porque no las vivieron, ni siquiera conocen gente que haya muerto por eso, como murieron centenares en este sentido en la Argentina, o que no vivieron ni siquiera de cerca la pandemia del SIDA que aniquiló de manera industrial a buena parte de nuestra población. O que no tuvieron que estar en el closet, ni un día. Exacto, entonces no es que con esto yo los eximo, esto los eximo. Lo que quiero decir es que crecieron en otro tiempo histórico y bueno, efectivamente querían poder facturarle sin retenciones a una empresa norteamericana para la que desde el escritorio de sus habitaciones están programando, ¿no? Porque laburan de eso, y bueno, y de repente no podían porque las trabas, porque los impuestos. Bueno, esas son situaciones que... Igual Franco, igual le salió como el orto, porque con los dólares que ganaban antes ahora se cagan de hambre, ¿no? Pero bueno. Eso es de hablar. Pero digo, entiendo, puedo entender, Pablo, puedo entender algunos motivos detrás de esto. Eso sin dudas lo puedo entender. Ahora, bien, lo que creo es que al mileísmo o a esto que llamamos, digamos, la libertad avanza, que se llama la libertad avanza, no se le prestó la debida atención, y aquí hay que hacer un mea culpa periodístico, en relación a estos temas. Cuando el periodismo abordaba a Milei o a los secuaces, no le preguntaban en general antes. Estoy hablando de hace 5 o 6 años, no estoy hablando. Pero yo te juro algo, hace 5 o 6 años a Milei no lo ibas a encontrar jamás diciendo ni una palabra de esto. Coincido. Esto viene, porque yo lo viví al lado de Milei, no me lo contaron. Yo viví cuando Milei se acerca a estos dos dementes de Laje, dos personajes retrógrados, reaccionarios, nefastos de Laje y de Márquez, y ahí yo le digo, vos estás loco de juntarte con estos personajes nefastos. Se lo avisé, le dije, esto es una locura total. A él le servía, porque evidentemente para... Él ya veía, o Laje veía ya que él se necesitaban mutuamente, bueno, allá ellos. Pero nunca fue motivo de interés de Javier Milei. Esto ni a palo. Ni a palo. Pero está infiltrado por estos dementes, el otro demente de Nahuel Sotelo, que es un funcionario de Cancillería, que sí piensan así y que sí tienen una guerra santa contra la homosexualidad, las personas trans. Exacto, yo creo que el Estado es de alerta total, no lo digo yo, lo está diciendo todo el activismo, insisto, mañana hay una asamblea que va a llamar la atención, presten atención mañana a lo que va a pasar en Parque Lezama a las 5 de la tarde y a lo que puede pasar en las provincias también. Hay realmente mucha activación, hay muchísima preocupación y hay una sensación de riesgo. Yo me pasé toda la mañana, se estaba volviendo de Brasil ayer y en el aeropuerto de San Pablo a la mañana, te confieso, me pasé toda la mañana llorando porque sentí muchísimo miedo. Yo soy papá, como vos bien sabés, mi hija es adolescente ya igual, está un poquito más acostumbrada y mucho más fortalecida en algún sentido, pero no viví esto nunca, y este estado, además de miedo y la cantidad de mensajes que recibo en donde detecto ese miedo de padres, de madres, es realmente llamativo y es propio de los países como Egipto, no sé, digo, como algunos países musulmanes, ¿no? Y tantos otros que podríamos citar, en donde efectivamente la persecución es absoluta, el aire es irrespirable y de verdad la amenaza es permanente. Esto se traduce a los cuerpos. ¿Qué quiero decir con esto? En el último año y medio hubo 3 crímenes homofóbicos en el país. No son noticia, pero hubo 3 muchachos asesinados por ser gays en nuestro país en el último año en diferentes lugares de nuestro país. Es decir, esto, y por supuesto, como bien sabes, hubo 4 lesbianas prendidas a fuego, una sola sobrevivió hace casi un año en Barracas. Esto se traduce a las escuelas, a las aulas, esto impacta de manera inmediata, Franco, en todos los ámbitos una pregunta. Sociales. El demente, el enfermo, a mi juicio enfermo, hago cargo de Nicolás Márquez, dice lo que el presidente también da a entender,
que una persona, por obra y gracia de la identidad de género, se puede autopercibir menor de edad y violar a un menor de edad, ¿no es cierto? Puede autopercibir homosexual y violar a un menor de edad. Se autopercibe menor de edad y con eso va y supuestamente se habilita a tener sexo con un menor de edad. Esta es una fantasía enferma que tienen ellos. Esto no existe en la realidad. Nadie jamás aceptaría que un mayor de edad se autoperciba menor de edad, ni mucho menos. Esto es una cosa enferma, sin duda, falsa. Ahí yo llamo por favor, a ver, estos personajes tienen cómplices, que no son solamente el gobierno de Milei. Estos personajes publican libros, las editoriales que les publican libros, ¿en qué piensan en este momento? Sí. Los periodistas que les hacen notas que son a veces un homenaje, de 1 hora y media, después se retractan, pero primero los entrevistan, porque dan clics, porque generan audiencia. ¿Qué están pensando en este momento? No, ayer en La Nación, viviendo? En La Nación más lo entrevistaron a este demente enfermo de Nicolás Márquez diciendo esto, y no le paraban el carro, no le cuestionaban nada. Exactamente, por eso digo, bueno... ¿Cómo se llama este? Ya ni me acuerdo cómo se llama a ver, Irene, ¿cómo se llama este? ¿Te acordás? Este muchacho no me acuerdo, es un intrascendente, pero bueno. No importa, digo, esto está pasando cada vez más y por eso digo, que todos esos actores sociales son absolutamente cómplices de esto. No somos el único sector que la está pasando mal en la Argentina, lo tenemos muy claro, también esto quiero subrayarlo. No somos los únicos que la estamos pasando mal, ¿eh? Sé perfectamente que se han muerto personas por no recibir la medicación oncológica, no hace falta que yo enumere la cantidad vastísima de argentinos y argentinas que la están pasando súper mal. Pero ¿qué ocurre? Sí, y esto es innegable, un encono institucional con los feminismos y con las personas LGBTIQ+, en especial. ¿Por qué? Porque eso te alinea, hoy eso es económico además, hoy eso es macroeconómico, no solamente social o vinculado a los derechos humanos. Eso hoy más que nunca es estar con Trump. Es decir, hay que leerlo en términos justamente macroeconómicos y geopolíticos también, no solamente locales. Te ubica en un mapa mundial en el que estás con Orbán, estás con Bukele, podrías estar de vuelta con Bolsonaro si Bolsonaro no ocurra, pero si Bolsonaro vuelve, bueno, y esa nómina que ya conoces muy bien. Entonces, genera hoy también un posible efecto que yo no veo que llegue a la Argentina, ¿no? Pero un beneficio económico. Total. Franco, la seguimos, gracias. Gracias a vos, te mando un abrazo. Muy amable, un abrazo. Franco Torquia, periodista hablando. Era Hugo Machiavelli de quien hablábamos, el periodista que lo entrevistó a Nicolás Márquez.